la verde, es decir, hay más usuarios conectados desde computadoras, llamémosle de escritorio o laptops, que los que están utilizando tecnologías móviles. Pero sin embargo esto va a cambiar. De hecho, ustedes son testigos, usuarios, de que existe un mundo móvil que se está movilizando a una gran velocidad. De hecho, este recorte del 24 de mayo de este año nos habla de que el tráfico de Internet móvil creció en 1.700% en los 2 últimos años. Es decir, las personas se están conectando cada vez con más intensidad desde teléfonos móviles o smartphones. Esto es un hecho. No es que si a mí me gusta el teléfono y lo uso para Internet, o si no me gusta, o si prefiero una computadora porque me es incómodo. Eso no es el tema relevante, sino el hecho de que hay un consumo notable que estamos haciendo desde la plataforma telefónica. El teléfono ya no es un aparato para hablar telefónicamente, sino es un computador que tiene enorme cantidad de prestaciones. De hecho, los smartphones ya representan hoy el 26% del mercado de telefonía móvil. Como ustedes saben, en el Perú hay casi 27 millones de celulares. 27 millones de celulares. De esos, el 26% son teléfonos smartphones o inteligentes que permiten conexiones a Internet. Muy bien. El número de smartphones en el mundo supera los 1.000 millones. Es decir, estamos avanzando intensamente hacia una conectividad que está basada en la telefonía móvil, aquella que tengo en mi mano. Y esto es lógico y está pasando y es así, porque lo que nosotros vemos todos los días y comprobamos es que podemos dejar muchas cosas en el camino, hasta la billetera, pero no el celular. Eso es un hecho también, porque el celular termina siendo nuestro medio no solamente de comunicación telefónica, como he dicho, sino de repositorio de datos. Pero aún más, la ley que acaba de dar el Congreso de la República y que tiene que instrumentalizarse en los próximos meses, permite que podamos utilizarla como billetera electrónica. Y entonces, lo que vamos a tener en muy pocos meses en el Perú es que con mi celular voy a ir a ON a pagar, o puedo pagar seguramente y comprar una revista en un kiosco de periódicos, porque esa persona va a tener también un teléfono celular. Entonces, de celular a celular voy a pasar y voy a hacer la transacción electrónica y el dinero. Entonces, esto es algo que hay que entender para visualizar que el teléfono no es de una clase social, no es necesariamente de un segmento de la población, sino que está presente cada vez con más intensidad en todo grupo de personas. Bien, cuando hablamos de Facebook, que es una de las redes sociales más importantes del mundo, hablamos de un grupo importante de millones de personas conectadas. Después vamos a ver el caso de Perú, cuántos tenemos aquí. De una enorme cantidad de personas que están conectadas. Hay casi 1.000 millones y creciendo cada minuto más de seres humanos que se conectan a la red social Facebook. Uno se puede conectar a través de un perfil, uno puede conectarse a través de un fanpage o a través de un grupo, y uno puede tener una actividad intensa e interesante utilizando estos medios. Si seguimos avanzando, vemos que en el caso de Twitter, que es otra red social importante, tiene otras características, pero es muy interesante y muy intensa en el uso. Tenemos casi 500 millones de usuarios que están y siguen creciendo también. Por cierto, con el caso de Twitter, aquí tenemos un pequeño gráfico. Arriba tenemos los 500 millones que ustedes ven, pero cuando hablamos de total de usuarios activos, el número baja a más o menos 140. Como ustedes saben, hay gente que tiene 2 o 3 cuentas, o 4 o 5 o 6. O, en fin, quiere decir que en realidad hay 140 millones más o menos de personas que están realmente utilizando el Twitter y no los 500 que aparecen como cuentas abiertas. Pero, de todas maneras, sigue siendo un tema sumamente intenso y sumamente importante porque el crecimiento continúa. Ahora bien, ¿por qué es importante visualizar el tema de la cifra del tamaño? Porque si no, daría la impresión de que el uso de las redes sociales para cualquier tipo de actividad es algo que puedo dejar ahí, que no es tan importante, que no es tan relevante, que finalmente es una moda que va a pasar y que por último es para los jóvenes, y yo, si soy un ejecutivo o soy lo que sea, no tengo tiempo para eso. Es un gran error. Las redes sociales están siendo cada día usadas de una manera más interesante, creativa,
y con expresiones y posibilidades prácticamente sin ningún tipo de parámetro. Vamos a ver algunas de las cosas que han venido pasando para entender de dónde estamos viniendo y hacia dónde estamos yendo también. Solamente para poder focalizar y entender un poco mejor de lo que estoy hablando, cuando yo comencé a investigar este tema de las redes sociales y trataba de encontrar un lugar o un origen, me fui hasta algunos miles de años antes de Cristo y me puse a revisar lo que había pasado en las cuevas de Lascaux en Francia. Ustedes, que son personas que conocen perfectamente de lo que estoy hablando, recordarán que en las cuevas de Lascaux en Francia lo que existe son unos pictogramas dibujados en las paredes con imágenes de animales y de actividades como pesca u otras. Lo interesante es que alrededor de Lascaux, en por lo menos 20 kilómetros, no existe el material para poder hacer esos pictogramas, lo que quiere decir que es muy posible que en ese momento las personas viajaron esos 20 kilómetros, por supuesto que no en carro y no en el metro, sino a pie y cargando el material para poder hacer estos pictogramas. Yo imagino que lo que ocurrió en ese momento fue que un grupo de personas querían comunicarse con otro grupo de personas. Tenían con claridad un mensaje, tenían este Facebook, que era un wallbook, que era en realidad una pared de piedra, y tenían en sus manos simplemente la capacidad para poder dibujar y pintar y generar un mensaje y difundir una idea y tener delante de ellos la posibilidad de convencer a otras personas y transmitir una ideología. Eso que les cuento no es algo que a mí se me ha ocurrido, no es mi interpretación de los hechos, sino es la interpretación de historiadores y sociólogos que han descifrado y entendido qué significaba Lascaux, las cuevas, Lascaux y los pictogramas. Ahora bien, cuando uno comienza a mirar lo que pasa con la historia, porque hay que mirar la historia para poder entender el presente, si no nos vamos a perder, entonces uno descubre cosas realmente interesantes, y es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Ahí tenemos en el camino hacia el presente, correcto, vamos a pasar rápidamente porque no voy a quedarme en Lascaux y tampoco mucho más en la historia, porque si no, no termino. Si hubiera tenido un par de horas les contaba más cosas, pero eso estoy escribiendo en mi próximo libro. Así que solamente les cuento rápido, paso 100 páginas en mi libro y llego a una parte interesante. Ustedes recordarán que la Alemania estaba dividida en la oriental y la occidental, que eran dos ideologías, dos formas de pensar, dos modelos económicos, dos modelos políticos, dos modelos sociales. Y ustedes recordarán también que en un momento en la historia reciente, el muro de Berlín se convirtió en un ícono porque dividía estos dos grupos de personas. Era un país dividido por dos pensamientos. Y el muro era esto. Y ustedes se acordarán lo que pasó con ese muro. Porque el muro finalmente fue, digamos, desactivado, pero en los hechos el muro fue derribado. No lo derribaron las personas, aunque, claro, las fotografías que tenemos muestran el muro y los acontecimientos del momento que muestran a los días siguientes y meses siguientes de los acuerdos políticos que el muro fue derribado. Pero lo que quiero traer al presente no es el derribamiento del muro, sino lo que significó para la humanidad, lo que significó para la sociedad el triunfo de la libertad, lo que significó que personas finalmente en un lado entendieran, comprendieran que el muro no tenía sentido, porque el deseo del ser humano era más importante, más fuerte, más potente y podía ir, por supuesto, mucho más allá que ese muro. El muro, por lo tanto, era irrelevante. Es importante tener esa figura, porque si hablamos de redes sociales, y por eso les quiero hablar de este tema, no hablemos de tecnología, porque si hablamos de tecnología nos perdemos. La tecnología es un instrumento, no es el centro de una red social. El centro de la red social es la mente y el corazón de seres humanos. Y cuando hablamos de redes sociales, hablamos de personas, no hablamos de computadoras, no hablamos de Facebook, no hablamos de celulares. Es bueno que les haya mostrado el contexto de la tecnología, pero no nos confundamos, porque lo que la gente dice es, entonces la red social son teléfonos conectados. Gran error. Las redes sociales
como las conocemos, las electrónicas, son medios de difusión, pero sirven y están ahí como instrumento para movilizar a personas, a pensamientos, ideas. Aquí no había celulares. En esta expresión, en este momento no existía. Pero lo traigo a colación para que se entienda, como en la EXCO, que no importa que hubiera o no celular. Lo que importaba era el deseo de la persona de querer traspasar esos muros. Y que ningún muro en ese momento, lo que existía, que era ese muro, podía ser suficiente para traspasar lo que la gente ya por sí conocía y sabía. Y entonces tenemos que entender que las redes sociales son una expresión interesante porque son un catalizador, pero el tema no está en la red social, está en las calles, en las plazas y en las mentes y en los corazones de las personas. Es importante este tema porque si no nos confundimos. Este es un símbolo terrorista. Y este es un tema interesantísimo que tiene que ver con lo que ocurrió en México. En este transcurrir del tiempo, cuando uno analiza quiénes han usado tecnología para poder salir de las calles y plazas y de los corazones y han traspasado las fronteras de lo físico para entrar unos al mundo de los medios, como en el caso del muro de Berlín, y otro al mundo de la electrónica y la comunicación vía internet, como el caso, y comenzamos recién a entrar al electrónico con este movimiento, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas. Y cuando uno comienza a leer y a estudiar qué cosa pasa con los zapatistas en Chiapas, un lugar extraordinario, lleno de gas y de riquezas fantásticas, pero una pobreza extrema, una exclusión del sistema impresionante. Y lo que esos hombres y mujeres hacen es estar hartos y cansados y dicen vamos a marchar, vamos a caminar, pero no tienen celulares, no tienen televisión, no tienen internet, pero tienen ganas de salir a las calles y caminar y protestar contra una sociedad que ellos sienten que los excluye. ¿Y qué hacen ellos? Hacen una revolución zapatista, que algunos de ustedes deben haber escuchado, leído, estudiado, o con lo que sea. Y ahí, en este texto, hay algo interesante que dice, que es lo que quería compartir con ustedes. Con el auxilio de herramientas como la Internet, el movimiento zapatista cobró interés y trascendencia internacional. Fue reconocido como el primer movimiento en contra de la globalización y decenas de intelectuales y miembros de organizaciones no gubernamentales hicieron sentir su apoyo a los insurgentes de la selva lacadona a través de correos electrónicos, señala, etcétera, el autor de este texto. Cuando hablamos de redes sociales, no hablamos de teléfonos celulares, insisto, no hablamos solamente de Internet. Hablamos de problemas y de pensamientos y de ideas que están en los grupos sociales y que buscan una expresión y salen ahí y se disparan. Sí, hay unas 40 guerrillas que en América Latina, durante el siglo y la mitad del XX, han utilizado los canales de expresión diversos para poder salir adelante. Están en Costa Rica, en Cuba, en Colombia, en el Perú, etc., ¿no? Se los pongo como una referencia. Entendamos las cosas como son en realidad. Si yo corro rápidamente el dedo por el calendario y me ubico en Colombia, con Óscar Morales, el colombiano, un chico de 28 años, 26. Óscar siente en la calle lo que está ocurriendo. Óscar Morales, ha estado en el Perú varias veces, ha venido... Un amigo mío finalmente, lo conocí en Bogotá y tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces sobre el tema de las redes sociales y me contó la experiencia que les quiero comentar a ustedes. Algunos de ustedes la deben conocer. Es una experiencia muy interesante. Óscar dijo, basta, no más FARC, porque lo leyó, lo escuchó, lo sintió en las calles. Porque en esa circunstancia, en Bogotá y en Colombia existía un hartazgo de la violencia. Óscar abrió su laptop y creó No Más FARC en Facebook. Ya existía el Facebook. Se echó a dormir a las 3 de la mañana y cuando despertó a las 11 de la mañana habían 20.000 personas pegados a su página que querían también protestar por las redes sociales en contra de la guerrilla colombiana. Después de 2 meses de organización, Óscar logró coordinar con muchas personas más y los jóvenes metidos hasta el tuétano en el tema, una de las marchas contra el terrorismo y por la paz más importantes en la historia del planeta. Más de 20 millones de personas en 200 ciudades, en cerca de 30 países,
Cada uno donde pudo armar protestó. Se tomó una foto y la pegó en el Facebook y se disparó el tema. Se protestó. No, no surgió en Facebook. Facebook fue el catalizador, fue el instrumento, fue la herramienta. No es que en las redes sociales se hacen las cosas, eso no es así. Es en las calles y plazas, en las mentes y en los corazones, donde surge y nacen las ideas de las grandes luchas o los grandes emprendimientos del ser humano hoy día. Y las redes sociales son simplemente un medio de expresión que tiene enorme potencia. Y si seguimos mirando, encontramos algunos meses después, y seguimos en el calendario para acercarnos a la hora, y ahí está el tema de Barack Obama. $1.000 millones recaudados en el 2008 en su campaña. Yo escribí un libro sobre el tema, interesadísimo por lo que estaba pasando con este hombre. No comparto las ideas de Obama, no es un tema que realmente me parezca bueno o malo. Me interesa sobre todo el tipo de liderazgo que este hombre ha logrado imprimir y cómo ha utilizado ideas y pensamientos para que a través de las redes sociales logre llegar a millones de jóvenes norteamericanos y los ha convencido de que entren a votar y voten por él y crean en ese cambio y en esa esperanza. Las redes sociales fueron un elemento fundamental en esa campaña presidencial, pero en ese momento BlackBerry era el teléfono más innovador, el iPhone no existía, Twitter ni siquiera 100.000 usuarios y Facebook estaba apareciendo. Creo que tenía 100 millones de usuarios en ese momento, hoy tiene 1.000. O sea, estaba proyectándose, pero aún así logró hacer algo realmente impresionante. Algunos meses después, bueno, antes, pero surge interesante ponerlo en esta fecha, aparece el famoso Julian Assange y los Wikileaks. Y él recibe información o la compra, pero no importa que si la compró o se la dieron, no importa, la publicó. Y generó algo muy importante. Ustedes recordarán la famosa primavera árabe. Algunos dicen que es la revolución del Twitter. Es quitarle valor a la gente. No es la revolución del Twitter, es la revolución, otra vez, de la libertad y la verdad. Porque la gente se enteró por los Wikileaks que puso Julian Assange en Internet, por cables que decían y contaban la corrupción del gobierno del presidente de Túnez, Ben Ali. Lo que puso él en Internet sacudió a la sociedad. Pero lo que hizo Julian Assange no fue simplemente revelar esto, y lo que hizo la gente no simplemente fue indignarse en sus casas. La gente salió a las calles a caminar y a protestar. La conformación demográfica de los tunecinos tiene algún parecido con la nuestra. Ellos salieron a protestar a las calles. Y un personaje, un chico de 23 años, al que ustedes seguramente van a reconocer o han escuchado, se llamaba Mohamed Bouazizi. Este chico que vendía fruta en una carretilla protestó y la policía lo tomó detenido porque estaba en la mitad de la protesta, pues le quitó la carretilla de fruta y Mohamed Bouazizi le pidió al policía que le devolviera la carretilla. Y la policía le dijo, no te la voy a devolver. Y Mohamed Bouazizi, con su carretilla, que era el sustento para pagar a su madre y a sus hermanos, pero darle el dinero para pagar la educación y alimento para su familia, se sintió tremendamente dolido, frustrado y desesperado. Frente a lo que ocurría en los celulares, porque ya existía el conocimiento claro de la revelación de la calidad de gobierno y de la corrupción, frente a esta situación, este hombre de que ha perdido todo lo que tiene. Alguien decía hace poco, justamente a raíz de este tema, que nuestros comerciantes en la parada son más conservadores que los miembros de Confiep. Porque a un empresario grande le puedes quitar su empresa y por último se va del país. Pero a un hombre de la parada, a un comerciante, no le puedes quitar su carretilla porque le quitas todo lo que tiene, como si fuera su vida. Y eso es lo que ocurre con Mohamed Bouazizi. Le quitan la carretilla y él reacciona, y ustedes conocen las imágenes que el mundo vio en segundos por CNN y por todos los canales. ¿Qué significaba esto? Por supuesto, las redes sociales habían sido los catalizadores nuevamente. Mohamed Bouazizi se echó gasolina, se incendió y finalmente murió. Ahí está en la clínica. Creo que demoró unas semanas más y falleció. Fue un shock.
Esta imagen, este hecho, este abuso, esta situación, sí pasó por las redes sociales en segundos. La capacidad de aprendizaje de los jóvenes con respecto a lo que pasa en las redes sociales es instantánea. Una vez ocurrido el hecho, el aprendizaje fue inmediato. ¿Y qué ocurrió? Se produjo la cadena de revoluciones en todo el norte de África, la famosa primavera árabe. Pero es interesante entender lo que ocurre. Esto no ocurre en Internet. No es que la revolución es internetiana, eso es un error. Entendemos y nos equivocamos pensando que el medio es el tema. No es el tema el medio es lo que hay detrás hay una profunda desazón de la sociedad que se expresa por estos medios. Igual ocurrió en Egipto, la Plaza Tahrir y todas. Igual hubo asesinatos ahí de policías contra los jóvenes que protestaban. Fue una situación de shock en el mundo. Y esto pasó a España. Ustedes recordarán los indignados españoles. Han vuelto a salir hace poco y siguen ahí. Millones de jóvenes, de personas, protestando con un sistema que los excluye a ellos. Y también, rápidamente aprendido, pasaron a Estados Unidos con el famoso Occupy. Occupy Wall Street, Occupy New York, Occupy Miami, Occupy Chicago, Occupy Los Ángeles, Occupy whatever, pero Occupy algo. Hay que ocuparse de algo, hay que salir a protestar, decían. Pero no eran las redes sociales lo que, tienen que apagarlas. Ya hubo un alcalde en Los Ángeles que dijo, vamos a cortar el BlackBerry, porque por ahí es que entran estos chicos malcriados y nos hacen desorden, como si un BlackBerry fuera el tema. Entendamos lo que quiero decirles. Espero que pueda estar siendo explícito en lo que quiero que entiendan. Las redes sociales son muy importantes, pero no son el único tema. Y Obama lo hizo otra vez, hace pocas semanas. Esta vez usando aplicaciones para teléfonos, esta vez siendo mucho más interesante. Ya no tenía algunos cientos de miles, sino millones y millones, decenas, 32 millones de usuarios en Facebook, 20 y tantos millones de usuarios en YouTube. Solamente esa fotografía tiene millones de me gustas conseguidos en algunas horas. Es decir, había ahí, ya hay acá una idea y una tecnología, pero hay un sentimiento. Que alguien diga que Obama ganó por la tecnología es un error garrafal. Que alguien crea que las redes sociales lo llevaron al poder no entiende lo que ha pasado. Las dos elecciones de Obama son ganadas por errores del contrincante, que Obama supo y tuvo la capacidad política para poder encontrar y entender. Las redes sirvieron, pero sin esas circunstancias no había triunfo. La primera tiene que ver mucho con la segunda, o mejor dicho, la segunda tiene que ver mucho con la primera. Es decir, lo que ocurre con Sandy, este fenómeno meteorológico que ocurre en Nueva York, cuando faltaba una semana y media para la campaña y cuando Obama parecía perdido por un Rumi que había avanzado de una manera impresionante, ¿qué cosa pasa con este extraordinario huracán que le salva la cabeza al presidente norteamericano? Lo pone a él como un hombre que tiene que salir a proteger y entonces lo hace focalizarse como el hombre que está mostrando solidaridad, capacidad de acción y, por supuesto, un estado presente en la desgracia. Eso es Sandy, pero Katrina, en el gobierno de Bush, con la otra administración, había sido un desastre de corrupción, de indolencia y de frialdad de un estado, el republicano, en contra de la gente que estaba desvalida por el otro huracán que se llamaba Katrina. Entonces, si tú te acuerdas de Katrina, que fue una razón por la cual la gente se indignó contra Bush y votó por Obama la primera vez, y ahora te acuerdas de Sandy, y Obama para la campaña, entre comillas, porque el que la para es Romney, y sale Obama adelante, sube los puntos que necesita y al final termina ganando. Hay muchas otras circunstancias para el triunfo. Esta es una visión de una perspectiva, pero es interesante vincularla también a que efectivamente estas cosas ocurrían y las redes las viralizaban. Bien. Hace unos pocos días, una semana, en Argentina, el régimen de Cristina Kirchner ha sido sacudido por casi 1 millón de argentinos que salieron a las calles, no a través del Twitter, no a través del Facebook, con sus pies, con sus camisetas de la selección argentina, a marchar y a caminar de una manera como pocas veces hemos visto: orden, disciplina, respeto. No son las redes sociales el tema más importante ahí, han servido, han sido muy importantes,
muy importantes, pero son los chicos, los jóvenes, los que han logrado hacer este tipo de movimientos y los han expresado de una manera que vemos y que respetamos. Bien, ¿qué es entonces lo que podemos concluir hasta acá? Primero, no nacen en las redes sociales, sino en las mentes de las personas. Insisto, estos temas que hemos visto no son y no nacen solamente en una red social, nacen en las mentes de las personas. Producen una compartición de ideas, generan un enriquecimiento, consolidan una idea, viralizan y hacen una explosión popular, ingresan al mundo digital y regresan al mundo real y finalmente nace una revolución. ¿Esto puede ser aplicado al mundo corporativo o comercial? Por supuesto que sí. Pero claro, ahí hay un tema interesantísimo. Hay que pensar cómo, pero hay oportunidades inmensas. Pero el camino es este. O sea, en las mentes y en los corazones de las personas surgen estos temas y salen al mundo digital y explotan y regresan otra vez y se produce una ida y vuelta que solamente crece como una espiral y se crea lo que hemos visto, esas revoluciones. La gente se retroalimenta. No es de que alguien esté digitando en computadoras lo que pasa. Eso es un absurdo, no existe. Lo que sí existe son personas que reciben una idea, la agregan la suya y comienzan a reenviarlo y a viralizarlo. Bien, ¿qué plan de acción, para entrando ya en la parte final de la presentación, qué plan de acción uno puede tener cuando habla de redes sociales? Mi experiencia manejando redes sociales de muchas características aquí en el extranjero me lleva a la formulación de este camino. El camino es un camino, no sé si lógico, pero es claro y es lo que funciona. Hay otro camino seguramente. Yo les cuento el que yo conozco y el que por lo tanto he validado con muchas experiencias y que por lo menos a mí me ha dado resultado. Habrán otros libros, autores o personas que tengan otras experiencias que pueden ser iguales, pero no conozco. Esto es lo que yo he obtenido fruto de 4 años y medio de trabajar en redes sociales. Primero, una idea. Es decir, si no hay una idea central, insisto, si no hay una idea central, no hay nada. Lo último que alguien puede hacer en redes sociales es trabajar en las redes sociales primero. El gran error que siempre pasa. Ya, tengo el Facebook listo. Y ahora dime qué pongo. La típica que empezaste al revés. O sea, esa es la exacta forma de ir al fracaso. Lo último que uno hace para hacer un Facebook es el Facebook. Lo último. Lo primero que uno hace es sentarse, apagar las luces y pensar, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero convencer a otros? ¿Cuál es el keyword? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es el pensamiento fundamental de mi propuesta? Cualquiera que sea. Y si tengo eso claro, va a ser mucho más fácil trabajar en lo siguiente. Este es otro esquema de lo mismo. Pero está en blanco y negro. Ya no importa. Esto. Si tengo claro la idea, puedo construir los mensajes. Es decir, la idea es lo primero, los mensajes son después. Es decir, una idea puede tener 2 o 3 mensajes. Después de crear el mensaje o los mensajes, lo que viene a continuación son los contenidos. Fotos, texto, video o lo que sea. O sea, una idea clara, unos mensajes que pueden ser 2 o 3 o 10. Y para cada idea, contenidos que correspondan es el camino correcto para llegar a las redes sociales que está después. En la gestión de redes y medios. O sea, cuando hago la web móvil, cuando construyo la red social, cuando hago ese tema de diseño y programación que a tantos creen que por ahí están las redes sociales, cuando eso es lo menos importante, con el respeto a los programadores y los diseñadores. Mejor dicho, no es lo menos importante, tiene su espacio y su lugar, pero lo importante es la parte inicial. Sin estrategia no funciona. Y al final está el monitoreo. Como ustedes saben perfectamente, lo que no se mide no mejora, y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que tenemos aquí claramente es una línea donde hay un proceso, tienes un principio y tienes un final. Y esto también, evidentemente, se retroalimenta porque es un círculo virtuoso frente al cual lo que ocurre al final puede ser que nos haga modificar la idea, por lo tanto, modificar el mensaje, los contenidos y esa misma gestión. Obviamente, así funcionan las cosas. Acá tienes la idea, más el mensaje, te generan los contenidos. Vas a las webs y después tienes mensajes de texto, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, móvil, etc. Es un gráfico más, es de lo mismo. Esas 3 líneas son lo mismo, puestas de diferente forma, pero es para que lo puedan ver más gráficamente. Entonces, es un camino claro, así funciona. Bien, lo que no son las redes sociales es esto, desde mi punto de vista. Ni un fin, ni un lugar, ni fans, ni un repositorio, ni un punto de llegada, y tampoco es un gasto. Y lo que sí son las redes sociales
son puntos de ideologización. O sea, yo ideologizo, genero ideología. Medios de inducción, canal de comunicación y convocatoria, medios para viralizar y lugares donde creo comunidades. Eso sí son las redes sociales. Yo puedo y debo crear comunidades a partir de lo que estoy construyendo como idea fundamental. Acá les muestro 2 o 3 ejemplos de cosas que están funcionando y que son bien interesantes. Una es de una compañía constructora que tiene una página web con ideas claras, donde lo que se ha privilegiado es la concepción y la forma explícita de mostrar al grupo humano trabajando en función de sus valores y principios. En lugar de hablar de sus productos o de sus obras, hablan de su equipo y de su grupo humano. Esa misma figura, ese mismo mensaje, o sea, el ser humano como centro de lo que es la comunicación, se extrapola a la página móvil. Y esa misma extrapolación va a la red social Facebook y al Twitter y al YouTube, con un mismo diseño, con un mismo tipo de arquitectura en la estructura de las ideas. Obviamente es un caso que comparto con ustedes porque es una manera de aterrizar lo que les he contado, no teoría sino práctica. Si pasamos a otro, pueden verlo, y alguno de ustedes debe ser usuario del Tren de Lima. El Tren de Lima es un esfuerzo muy interesante al que nos invitaron a participar a nosotros como expertos en este tema para poder construir cultura en torno y en función al grupo de usuarios que tiene este tren, que es una extraordinaria apuesta por una ciudad más moderna. Muy bien, igual entendimos que lo principal ahí era crear cultura, y era crear cultura y autoestima. O sea, lo central en la comunicación de este esfuerzo era cómo crear valor y cómo crear cultura y autoestima. O sea, cómo nosotros podemos generar un tipo de ciudadano diferente, mejor, con más valores, que se sienta feliz de estar transportándose, a pesar de los problemas que pueden existir, en un tren que cada día es mejor. Con los trenes que vienen ahora todavía va a ser mejor el transporte. Y esa misma estructura que está en la web pasa a, nuevamente, el móvil, pasa a lo que es el Facebook, donde hay ya casi 100.000 usuarios que nos están siguiendo, funciona en el Twitter, y ahora estamos a punto de lanzar una aplicación para que la gente pueda ver cuál es el saldo de su tarjeta, ver dónde hay periódicos, cajeros, farmacias en cada estación, etc. O sea, estamos hablando en concreto y en estos casos de aplicaciones de ideas, ¿correcto?, que encontramos no en la mente de un creativo, sino en las palabras y los sentimientos de las personas que fueron encuestadas, y que eso nos permitió llegar a los tableros de diseño y la estructura comunicacional para poder finalmente ponerlo en las herramientas que ustedes han visto. Bien. Conclusiones. Efectivamente, nos estamos convirtiendo en una sociedad móvil. Yo estoy seguro que todavía muchos de ustedes están trabajando en oficinas. Pues sería bueno que se vayan despidiendo, porque no es que no van a tener trabajo, creo que va a haber más trabajo, pero seguramente desde un móvil. O sea, que sea donde estén, el horario de trabajo va a ser irrelevante. Vamos a ir a una sociedad de objetivos y de tareas en lugar de horas de trabajo. Necesito que me hagas esto y no necesito que estés sentado de 8 a 6 de la tarde porque es irrelevante tu tiempo sentado en una oficina, por favor. Prefiero que estés en tu casa con tus hijos, pero haz la tarea que tienes que hacer y tú ve cómo. En tu casa, ordénate. Siéntate en tu escritorio, en tu mesa de trabajo, saca tu laptop y haz el trabajo. Y nos vemos vía Skype o lo que sea. Claro, eso todavía es, de muchas maneras, algo que termina siendo complicado hoy día por un montón de razones. Pero cada vez avanzamos hacia eso. Es indetenible. O sea, el mundo avanza hacia una sociedad móvil, donde no hay fidelidad. Yo no creo, espero que me entiendan esta palabra, no digo que la fidelidad no sea importante socialmente hablando. Me refiero a lo que yo visualizo como, por ejemplo, la fidelidad con respecto a los contenidos en el mundo electrónico y en las redes sociales. A esos contenidos y a esos supuestas lealtades a marcas, como ustedes saben bien, no existen. Esas barreras han caído. La gente cambia de camiseta con un clic. Los jóvenes te cambian porque hay algo mejor. Cuando yo
entré a Facebook. Me acuerdo que estaba en mi casa y en la sala de televisión había en esa época, hace bastantes años, un computador central, como hay en muchas casas seguramente. Y estaba mi hija con la computadora prendida. Entonces yo pasé y la vi y le dije, ¿me puedes decir qué es eso nuevo que estoy viendo con esas pantallas que no conozco? Me dijo, papá, es Facebook. Facebook. Le dije, ¿qué es eso? No sé, me dijo, pero es espectacular. Por supuesto que a las 2 horas yo ya estaba en Facebook también, ¿no? Y estaba mirando qué cosa era esto que mi hija... y había dejado su Hotmail y su pequeña red que era muy rudimentaria, que te estaba ofreciendo Hotmail, y se pasó ella y todos sus amigos, pero en segundos al otro lado. Eso es lo que ocurre. Las personas no te van a pedir permiso, te van a cambiar. A eso me refiero con el tema de que la fidelidad no es un tema, sino hay intereses. A la persona le interesa algo y cambia. Entonces es muy interesante entender que es una realidad. Igual que no es que estemos hablando del futuro. Los que hablamos de que esto es el futuro, no estamos mirando el presente. Esto que les cuento ahora, no sé si alguien creerá que esto que les hablo es innovación, pero lo que les estoy hablando es lo que está pasando en este momento. Esto que hablamos hoy, esto que la billetera electrónica, no es que va a ocurrir, ya ocurre en este momento en el país también, ya está pasando en el país. Estos fenómenos están ocurriendo acá, entonces no es que hay que ver cómo nos preparamos para el futuro. No, ya está presente con nosotros. La innovación, por lo tanto, no es una opción, es una obligación. A mí me parece muy interesante porque resume mucho lo que creo que hay que hacer todavía en este campo de las redes sociales en el país y en general. Job decía, tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que dicen tu corazón y tu intuición. Ahí hay quizá un mensaje sobre el que hay que reflexionar aún más. Hay una enorme oportunidad en el país, aquí, entre nosotros, para poder hacer, no sé si la palabra sea revoluciones como las que hemos visto y que les he mostrado. El tema no es salir a crear disturbios en las calles. El tema sí es salir a crear movimientos que permitan que las cosas cambien en el país. No hablemos de política, hablemos de temas que sean relevantes para la sociedad también. Y entonces ahí cuando vemos esa oportunidad y sí entendemos que el crecimiento en la conectividad en el país es un hecho, cuando entendemos que lo que está pasando es que cada día más y más peruanos se están conectando, vemos que tenemos que analizar las cosas de otra manera. Richard Webb, Richard Webb es un economista muy importante en el Perú. Richard ha sido presidente del Banco Central de Reserva y presidente de algunos bancos. Es un economista que hoy es presidente del Instituto del Perú, de la Universidad de San Martín de Porres, un instituto de investigación muy importante. Richard estuvo haciendo una investigación durante meses en las zonas rurales del Perú y encontró algo que vale la pena comentar para terminar. Y él encontró que existen un enorme crecimiento y conectividad en las zonas rurales. Se van reduciendo porque la gente pasa del campo a la ciudad próxima, porque sigue con su chacra, pero en la ciudad próxima, en el pueblo próximo, la gente construye su casa y por lo tanto mejora la calidad de vida. Evidentemente, la conectividad vía celular es muy importante. Por supuesto que eso ha sido posible por la enorme y vasta cantidad de carreteras que en el Perú se han construido en los últimos 20 años. Por eso cuando hablamos nosotros en el país de estos temas que tienen que ver con el famoso shock de inversiones para el país, cuando hablamos de construir carreteras, estamos hablando de inclusión real y desarrollo económico de una manera impresionante. Entonces, esto se los cuento para ir al final de la presentación, porque es bien interesante no dejar de visualizar las oportunidades que tenemos en el país para poder hacer de las redes sociales instrumentos de inclusión. Evidentemente las ideas son lo importante, insisto, sin ideas las redes sociales son irrelevantes, pero con buenas ideas, y estoy seguro que aquí sobran esas, puedes tener unas redes sociales muy interesantes y muy inclusivas. Lo importante es que tengamos la determinación de tomar, evidentemente, un celular,
un computador y nos pongamos a trabajar de manera, digamos, humilde, pero con mucho compromiso, para poder compartir esas ideas con más peruanos. Creo que si algo podemos dejar, y ahí termino, en esta exposición, es quizá el desafío que tenemos por delante. Y entender lo que les he mostrado ahora, trata de ver o tener una visión panorámica de lo que puede ser la potencia de una red social. No es el Twitter y el Facebook, son las ideas manejadas por gente que hizo revoluciones. La pregunta que les dejaría, y ahí termino, es ¿qué ideas tenemos? ¿Qué ideas tienen ustedes para hacer alguna revolución? Muchas gracias. El doctor Alfonso Bahía Herrera.